Tenemos una carga QA en reposo en el origen de un sistema S y una carga QB que pasa a una velocidad v en una trayectoria paralela al eje X, pero en I igual a D. Entonces, lo que vamos a ver es cuál es la fuerza electromagnética desde este punto de vista de S, y después veremos qué pasa desde S' que se mueve a una velocidad v en relación a S. Entonces, primero, ¿cómo es la fuerza, cómo es el campo eléctrico que genera QA en donde está QB? Eso va a ser el campo eléctrico de una carga puntual 1,4pi epsilon 0 QA sobre D cuadrado en inversor. Esto para todos los puntos apuntaba radialmente y la distancia al cuadrado acá es D cuadrado. Tengamos en cuenta que en este caso no tenemos campo magnético. Así que la fuerza en QB va a ser igual al campo eléctrico por QB. 1, 4pi epsilon 0 QA QB de cuadrado en inversor. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de S'. S' se está moviendo a la velocidad v de QB, se mueve con la carga, así que desde el punto de vista de S', la carga QA se mueve con velocidad v hacia el otro lado. En este caso podemos usar que sabemos cómo transformaban las fuerzas, las componentes paralelas quedaban iguales y las componentes perpendiculares había que multiplicar por 1 sobre gamma. Las transformaciones generales eran más complicadas, pero este era justo el caso donde la velocidad era 0, es decir, tenemos la partícula en reposo visto desde S. Cuando hablamos de paralelo y perpendicular nos referimos en relación al movimiento relativo de los sistemas. Entonces tenemos F paralelo igual F' y F' perpendicular igual F perpendicular sobre gamma. Hay que considerar cuál es el sistema donde la partícula está en reposo, en donde estamos situando la fuerza, es decir, está en reposo en S'. Por lo tanto, en realidad lo que acá está primado es lo que no está primado en la fórmula, porque la fórmula refiere a donde tengamos la partícula en reposo, la que digamos está recibiendo la fuerza, por decirlo de alguna forma. Por supuesto, siempre hay que aclarar que esto es instantáneamente en reposo, es justo el momento donde está pasando por acá, después la partícula sigue, pero a nosotros nos interesa ese punto de vista desde S y desde S'. Entonces, lo que queremos nosotros, que es F', va a ser gamma por todo esto. 4pi epsilon 0 QA QB d cuadrado inversor. Ahora, también podemos hacer otro camino, que es traer cómo transformaba el campo eléctrico de una carga con velocidad constante. Acá hemos traído la fórmula y la hemos adaptado para nuestro caso. En vez de Q tenemos QA, que es la carga que genera el campo eléctrico. Esto está igual. Abajo el θ, en nuestro caso es específicamente 90 grados. Así que esto se hace 1. Tenemos el r cuadrado es d cuadrado y el r versor es inversor. El r grande era el vector que iba desde la carga hasta el punto de campo. Y era la posición instantánea, es decir que justo desde QA hasta QB, justo en el momento que está pasando. Entonces observemos que podemos cancelar, esto sería E'. Acá tenemos a la 3 medios, acá a la 1, es decir, esto nos va a quedar a la menos 1 medio. Queda entonces 1 4pi epsilon 0 QA inversor raíz de 1 menos b cuadrado c cuadrado, que es este menos 1 medio, si estaría arriba, y un d cuadrado. O lo podemos escribir también como gamma, que sería 1 sobre la raíz, QA inversor 4pi epsilon 0 d cuadrado.
Ahora, la fuerza de Lorentz, que es Q B vectorial B más E, considera el campo magnético. Ahora, la carga se está moviendo, por lo que genera un campo magnético, a diferencia de acá QA no generaba, pero no nos importa porque acá hay que multiplicar por la velocidad de B. La fuerza de Lorentz involucraba la carga que genera el campo y después en el punto de campo como era la velocidad de la corriente, aunque acá tenemos nada más que una carga, pero la velocidad es cero. Así que no tenemos que preocuparnos por el campo magnético que genere, porque eso hace que este término sea igual a cero y tan solo nos quede Q por E, es decir, que tenemos que tomar nuestro E' y multiplicarlo por Q para obtener F'. El Q, en nuestro caso, es QB. Entonces vamos a tener que esto es gamma QA QB 4pi epsilon 0 d cuadrado inversor, que es lo mismo que nos había quedado en el otro camino. Entonces lo importante siempre es ver sobre quién se aplica la fuerza y quién genera los campos para poder distinguir cómo transforman. Eso es lo más importante.